El informativo. Una buena tarde en este 14 de agosto del 2019. A esta hora Carlos Figueroa y Ruth del Salto junto a ustedes con la emisión de las noticias internacionales en NTN 24. Carlos. Hola Ruth, bienvenidos todos. Tenemos 60 minutos para actualizarnos con lo que es noticia. Iniciamos como siempre con nuestros titulares. El presidente de Argentina cambió de tono. Mauricio Macri hoy anunció nuevas medidas económicas tras la derrota que sufrió el domingo pasado en las elecciones primarias que definieron los binomios presidenciales para los comicios de octubre, en los que él aspira a reelegirse. Así es, el mandatario argentino ha anunciado un aumento del sueldo básico. También ha ofrecido disculpas por las declaraciones que dio el lunes en las que sugirió que los argentinos se equivocaron en su elección al votar por su rival, el peronista Alberto Fernández, que tiene como fórmula a la vicepresidencia, a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. En 2 días, el presidente de Argentina cambió de discurso. Pasó de culpar al kirchnerismo del desplome económico que siguió a las primarias del domingo. Eso demuestra que hay un problema grave entre el kirchnerismo y el mundo. A asumir la responsabilidad por su derrota electoral tras recibir esta semana una lluvia de críticas. Quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Además, sin dormir y triste por las consecuencias que tuvo en la economía. Reconoció que argentinos que lo votaron en los comicios de 2015 dejaron de apoyarlo porque tuvieron que apretarse el cinturón. Fue como trepar el Aconcagua. Y hoy están agotados, cansados, enojados. Pero aseguró que recibió del kirchnerismo una Argentina en precarias condiciones. 3 años y medio es mucho tiempo. Y también es poco para reparar lo dañado que estaba el país. Dijo haber escuchado el mensaje en las urnas y anunció un alivio económico que beneficiaría a 17 millones de trabajadores. Salario mínimo. Entre las 10 medidas económicas sobresale el aumento por segunda ocasión en 2019 para 2 millones de trabajadores que ganan el sueldo básico. Hoy mismo voy a convocar al Consejo del Salario para definir el aumento. Pymes. Las pymes tendrán hasta 10 años de plazo para ponerse al día en sus impuestos vencidos. Porque reconocemos su valor y se van las deudas que están teniendo. Precio del combustible. Y también tomamos la decisión de congelar el precio de la nafta por los próximos 90 días y que la devaluación no los afecte. Finalmente, el presidente Macri confirmó su compromiso con el diálogo. Aseguró haber conversado en las últimas 48 horas con algunos de los candidatos a las elecciones generales del 27 de octubre. En estas últimas 48 horas quedó claro que la incertidumbre política ha generado mucho daño y nos obliga a ser responsables. Aunque no lo mencionó de manera directa, envió un mensaje a su principal rival, el peronista Alberto Fernández, con quien aún no ha hablado. Debemos conversar entre nosotros, mantener líneas abiertas y no entender esto como una pelea entre enemigos. Macri cerró su discurso ratificando que seguirá dando la pelea y prometió sacar a los argentinos de la coyuntura actual. Por tercer día consecutivo, el peso argentino se desplomó frente al dólar pese a las medidas anunciadas por el presidente Mauricio Macri. De acuerdo con el primer corte del promedio que elabora el Banco Central de Argentina, hoy un dólar se vende por 61 pesos, un incremento de más de 2.41 centavos en comparación con el cierre del martes que alcanzó los 58.30 pesos por dólar. Un centavo más en comparación con la cifra del lunes que registró 57.30. Y a partir de esto hay nuevas declaraciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, esto tras la victoria de Alberto Fernández en las primarias de Argentina este domingo. El mandatario ha asegurado que la nación suramericana se dirige a un caos, porque según él, los bandidos izquierdistas que ganaron los comicios van a seguir el rumbo de Venezuela. A principios de esta semana, el ultraconservador ya había advertido una crisis de refugiados en el caso de que el presidente argentino Mauricio Macri pierda las elecciones federales en octubre próximo. Uma boa reforma política. México avanza en su intención de denunciar por terrorismo a Patrick Cricius, autor del tiroteo en Texas. En conferencia matutina, el canciller Marcelo Ebrard confirmó
que en los próximos días visitará, junto con representantes de la Fiscalía General, la ciudad de El Paso, donde el pasado 3 de agosto el joven asesinó a 22 personas, entre ellas 8 ciudadanos mexicanos. En el recorrido, las autoridades del país latinoamericano determinarán los delitos y las acciones jurídicas que se tomarán contra el culpable, que admitió que el ataque iba dirigido contra los mexicanos. Ebrard agregó que la administración de Andrés Manuel López Obrador busca trabajar en conjunto con Estados Unidos para prevenir ataques como este, que según él estuvo inspirado en la masacre de Christchurch en Nueva Zelanda. El criterio que nosotros hemos puesto sobre la mesa es el que acabo de describir de manera muy resumida, que es: lo consideramos un acto de terrorismo. ¿Por qué lo consideramos un acto de terrorismo? Porque coincide con ese tipo penal, ese género. Es decir, hay una serie de personas que proponen actuar en contra de los mexicanos. Y por eso pensamos que es terrorismo. La palabra terrorismo viene de terror. Ese es el objetivo. Hay un tipo penal en Estados Unidos, hay otro tipo penal en México. México presentará su tesis, sus convicciones, sus elementos de carácter jurídico en su momento. Lo que pienso yo es que vamos por buen camino. Hay un tratado de cooperación entre México y Estados Unidos en esa materia, y en esta ocasión México va a reunir toda la información vía la Fiscalía General de la República y vamos a estar insistiendo en eso. ¿Por qué? Por dos razones. Una razón es por justicia respecto a lo que ocurrió, y la otra razón es para prevenir, disuadir que se vuelva a cometer uno de estos eventos. La comunidad mexicana fue una de las más afectadas por la masacre en Texas. Se trata de un hecho que partió en dos la vida de muchas familias. Sin embargo, muchos se resisten a dejar la Unión Americana. Esta es la historia de Mayra Palacios. Sus hijas cruzan todos los días la frontera entre ambos países para poder ir a la escuela en El Paso. Se han negado a estudiar en territorio mexicano. 10 días después de la masacre en El Paso, Texas, que cobró la vida de 22 personas, entre estas 8 mexicanos, los residentes se preparan para otra vigilia en honor a las víctimas. Yo no quiero llantos, yo no quiero penas, no quiero tristezas, yo no quiero nada. Durante nuestra visita a la ciudad, logramos hablar con decenas de migrantes hispanos que vivían entre El Paso y Juárez. Los latinos aguantan a diario las filas de 1 o 2 horas con temperaturas de más de 40 grados centígrados para ir a mercar, estudiar, trabajar o visitar a familiares entre México y Estados Unidos. Así que gradualmente fueron recortando personal, fueron quitando perros que ayudan a buscar drogas, todo ese tipo de ayuda que de una manera u otra lo hubiera hecho más rápido el cruce. Mientras cruzábamos el puente de Santa Fe entre ambos países, nos topamos con Mayra Palacios, una mexicana que vivía en Estados Unidos hasta el 2017. Que a mí me deportaron. ¿Y a usted por qué la deportaron? Por no traer licencia y por manejar sin papeles y sin licencia y sin ID. Después de vivir 19 años en la Unión Americana, Mayra se vio obligada a empezar desde cero en Juárez con sus 2 hijas, ciudadanas americanas. Las menores de 16 y 11 años cruzan la frontera a diario para estudiar en Estados Unidos. Estoy esperando a mis niñas porque fueron al doctor en Estados Unidos. ¿Y por qué fueron al doctor en Estados Unidos? Para los físicos de la escuela, porque ya van a entrar el lunes y Dios quiere. Hoy en día, Mayra hace lo posible por sacar a sus hijas adelante con los pocos recursos que tiene en Juárez. Pues la vida ya es más tranquila, más segura. Aquí está bien feo. O sea, no me adapto. No me adapto a estar aquí. A pesar del reciente tiroteo en El Paso, para hispanos como Mayra, vivir en Estados Unidos continúa siendo una mejor opción que sobrevivir en Juárez. ¿Qué pensamiento se le viene a la cabeza ahora? Pues sí, batalla mucho. Batalla uno mucho con los policías porque da miedo, a mí me da mucho miedo, porque son adolescentes y porque pues la vida ya es más tranquila, más segura, aquí está bien feo. La administración de Trump ha continuado deportando a miles de inmigrantes con un estatus irregular en el país, pero Mayra le pide al presidente que deporte a los inmigrantes con antecedentes criminales, y no inmigrantes como ella, que intentaban mantener un perfil bajo para cumplir el sueño americano.
Le pediría pues eso, que nos dejara regresar a los que no somos delincuentes, que no hacemos nada, o sea, nada más era trabajar y vivir. Desde Washington, Emiliana Molina para NTN 24. Los condados de San Francisco y Santa Clara en California han presentado una demanda contra las nuevas reglas de carga pública y de la administración de Donald Trump que restringe la inmigración legal, condicionando la residencia permanente y la extensión de visa. La querella es la primera registrada después del anuncio del Departamento de Seguridad Nacional este lunes sobre negar la llamada Green Card a inmigrantes que se benefician de cupones de alimentos, de vivienda u otras formas de asistencia pública, argumentando que no son autosuficientes. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos prohibió llevar a bordo de vuelos comerciales los ordenadores portátiles MacBook Pro fabricados entre septiembre del 2015 y febrero del año 2017. Esta medida fue adoptada luego de que Apple aceptara que sus baterías pueden llegar a incendiarse. La información desde Miami con Paola Serna. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bien, esta advertencia que hace la Administración Aeronáutica de los Estados Unidos básicamente tiene un impacto sobre los computadores de la referencia MacBook Pro de 15 pulgadas de la marca Apple. Básicamente lo que están diciendo es que corren el riesgo de que estas baterías de dichos portátiles exploten en el aire y es por eso que a partir de ahora pues serán prohibidas aquí en los Estados Unidos. Los expertos están haciendo advertencias para que aquellas personas que hayan adquirido uno de estos modelos, sobre todo los que tienen que ver con la serie del 2015 y el 2017, averigüen si esta serie corresponde a las prohibiciones antes de desplazarse a los aeropuertos. Lo que pasa con estos computadores es que tienen unas baterías, ¿verdad?, que tienen un defecto, que pueden sobrecalentarse y provocar inclusive fuego o calentarse al punto que queman algo y eso puede representar un peligro dentro del avión. Entonces, cuando tú llevas un tipo de estos artefactos, de este tipo de baterías, si tú lo tienes, por ejemplo, dentro de la cabina, por lo menos hay el chance de que uno lo puede apagar. Pero si está dentro del equipaje es sumamente peligroso porque no se puede apagar. Entonces eso usualmente fuerza a los aviones a aterrizar. Usted tiene que chequear el serial, tiene que ir al sitio en la web de Apple, chequear su serial y ver si le aplica a su computadora. Obviamente, si usted no tiene una computadora de 15 pulgadas, no le va a aplicar y no está registrado durante ese año. Pero si lo tiene, usted va a tener que iniciar un proceso donde usted lo tiene que enviar a Apple. Apple tiene que básicamente cambiar la batería y enviarle su computadora. Mi recomendación es que usted chequee antes de ir al aeropuerto. Esta no es la primera vez que dispositivos móviles han sido prohibidos. Hace no mucho tiempo pasó con Samsung y yo que soy un viajero frecuente le puedo decir, yo vi personas que tuvieron que sacar sus dispositivos y los tuvieron que dejar en el aeropuerto. Entonces, en ese caso usted tiene dos opciones, usted lo puede enviárselo por FedEx o por otro tipo de correo o usted va a tener que dejarlo en algún lugar, pero no le van a permitir abordar y le advierto que si usted aborda después que le han dado esa advertencia y algo ocurre y usted es descubierto, se le pueden poner cargos por poner en riesgo la seguridad de un vuelo dentro de los Estados Unidos. Por ahora no se han dado más detalles sobre cómo operarán las agencias de seguridad de los aeropuertos para aquellas personas que tengan estos computadores y que no hayan oído las advertencias. También se ha conocido que por lo menos 4 aerolíneas europeas han comenzado a implementar medidas similares. La información desde Miami, Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola, y a tomar previsiones. Continuamos. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, arremetió nuevamente contra el régimen de Venezuela. El funcionario del gobierno de Donald Trump ha calificado a Nicolás Maduro de dictador. Esto luego de leer el artículo publicado por el diario The New York Times, en el que se asegura que el venezolano usa las Fuerzas Armadas para retener el poder. En la publicación se señala a Maduro de torturar a los militares para mantener el control del Ejecutivo. Bolton además envió un mensaje al ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, para que evite ser cómplice de esas acciones. Padrino López había afirmado ayer que en Venezuela no habrá transición. La represión de Nicolás Maduro no conoce límites. Es un dictador desesperado dispuesto a torturar y abusar de los miembros del ejército venezolano para mantener su control sobre el poder. Debemos responsabilizarlo por su desprecio a las instituciones de Venezuela. Vladimir Padrino, tienes que elegir.
Defiende a tus compañeros soldados y compatriotas frente a la tortura y el abuso a manos del dictador Maduro. O bien serás recordado por ser cómplice de estas acciones, traicionando tu juramento constitucional. Ante el éxodo masivo de profesores por la crisis de Venezuela, el régimen de Maduro ha creado un plan Maestros Insurgentes. Con esta iniciativa, el madurismo convoca a profesionales de diversas áreas que crean que tienen vocación para enseñar. Los elegidos van a ser entrenados por un mes. Luego van a entrar a las aulas de los colegios, también de las universidades, para impartir materias. La medida es rechazada por ciudadanos y también por sectores académicos del país. El reporte en Caracas con Oliver Fernández. Oliver, adelante. Hola, buenas tardes. La denuncia vino desde la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional. Diputadas que también son maestras han dicho que el régimen de Nicolás Maduro pretende sustituir a más de 240.000 docentes y lo más grave, se pretende usar o utilizar la educación venezolana como arma de control político. Esos profesores pre no pueden dar clases de química, de física, de biología, de inglés porque no tienen los conocimientos y mucho menos a nivel preescolar. Y en educación especial ni se diga porque esos son conocimientos que se adquiere es en las universidades, en los pedagógicos. Y este régimen lo que va en contra del sistema universitario porque cada día lo que quiere es estrangularlo y quitarle la autonomía. Diputadas a la Asamblea Nacional han dicho que el deterioro de la educación venezolana es evidente y al único que le conviene es al régimen. Y ese es el proyecto que se ha venido desarrollando, que se ha venido fraguando. Indudablemente eso le ha venido como anillo al dedo a este proyecto para a partir de allí empezar a profundizar el proyecto por la vía de incorporar a personas, a ciudadanos que no tienen absolutamente nada que ver con la carrera docente. No solo la diáspora es de maestros y profesores, al menos 500.000 estudiantes también han abandonado el país. Tenemos la cifra que desde el 2017 al 2018 se han ido 500.000 estudiantes en todos los niveles. Los padres y representantes rechazan este programa que pretende prácticamente acabar con la educación de sus hijos. Insulto tanto para los padres los padres representantes de los niños, como también de los maestros que se duraron años estudiando, preparándose y que ahora lo vengan a suplantar personas que no estén capacitadas para repartir este tipo de conocimientos. Va a ser una educación pésima, no estoy de acuerdo. Puede sustituir a los maestros, imposible. ¿Por qué? No se puede, porque es que tienen que estar preparados, son los niños, ¿no? O sea, son los niños, ese es nuestro futuro, ¿no? Y la formación de ellos importa. Oye, si hay alguien con quien tenemos que tener cuidado, es con nuestros niños. La Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional se está preparando para una gran manifestación que se llevará a cabo al inicio de este año escolar. En la información que manejamos desde Caracas, continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. La bolsa de Nueva York abrió este miércoles en rojo. Wall Street sufre fuertes pérdidas debido a la caída del rendimiento de la deuda del Tesoro de Estados Unidos y el temor a una recesión. La curva de utilidad se invirtió por primera vez desde el año 2007, cuando se agudizó la crisis hipotecaria antes de la gran recesión. Los principales índices de la bolsa cayeron esta mañana en más del 2%. Al menos 4 personas murieron y 2 niños resultaron heridos luego de que un cerro colapsara en el puerto de Valparaíso, en Chile. El deslizamiento de tierra destruyó una vivienda en la que dormía una familia y además un estacionamiento de vehículos. Los menores fueron trasladados a un hospital local, allí se están recuperando. Las autoridades no descartan que el número de fallecidos pueda aumentar, ya que el desplome ocurrió en una zona concurrida. Continúa la indignación en México por la violación presuntamente cometida por policías. Esta denuncia fue hecha por una joven de 17 años y ha derivado en la suspensión de 6 agentes señalados como los supuestos responsables de este delito. Luego de que cientos de mujeres se manifestaran bajo la consigna "No nos cuidan, nos violan", exigiendo justicia en este caso, la jefa del gobierno de la Ciudad de México ha informado que la investigación va a continuar abierta hasta que se establezcan responsabilidades.
Sobre el tema, en entrevista con el programa La Tarde de NTN 24, Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, afirmó que los alarmantes casos de violencia contra las mujeres, contra los niños y contra los adolescentes representan una grave crisis de derechos humanos en el país que, dice, se ha agudizado en los últimos 13 años. Efectivamente, de hecho estamos en una crisis de derechos humanos en el país que se ha venido agravando, no es nueva, no es exclusiva de esta administración federal o de la Ciudad de México, claro. Se ha venido incrementando desde hace 13 años que se tuvo una estrategia de militarización del país, de confrontación de armas y que pues tenemos ahora un saldo de casi 300,000 personas asesinadas en el marco de esta guerra contra el narco, 40,000 personas desaparecidas, de esas son 7,000 niñas, niños y adolescentes y fundamentalmente tenemos una epidemia de desaparición de mujeres adolescentes. Cada día en México están asesinando a 4 niños, niñas y adolescentes y cada día desaparecen a 4 en total impunidad. Un grupo de bañistas en Lambayeque, en Perú, trabajó en equipo para salvar a una ballena varada. Este animal de 10 metros de largo y casi 6 toneladas de peso fue devuelto a las aguas profundas tras una operación que requirió de mucho esfuerzo. En los últimos 15 días, 2 ballenas jorobadas han aparecido en las playas peruanas. Fin de la odisea. Luego de permanecer 13 días en alta mar, un tribunal de Italia permitió al buque español Open Arms dirigirse al puerto de Lampedusa. Este barco rescató en el mar Mediterráneo a 147 inmigrantes indocumentados. Hasta hoy ningún país europeo había permitido que el barco llegara a puerto seguro. Organizaciones defensoras de los derechos humanos condenaban la falta de acción de los gobiernos del bloque para dar apoyo a estos migrantes. Saludamos con este tema a Marcelo Moncayo, quien tiene la noticia. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes desde Madrid. Así es, amigos televidentes, este tribunal italiano ha hecho caso omiso a las órdenes dadas por el gobierno de Italia, quien no quiere el ingreso de migrantes a través de estos barcos controlados por distintas ONGs. El buque Open Arms ya parte hacia Lampedusa, según lo dio a conocer el director de esta ONG. Luego de 13 días sin rumbo fijo, el buque español Open Arms parte hacia Italia con 147 migrantes rescatados en alta mar. Este destino se toma luego de que un tribunal italiano decidiera levantar la prohibición de entrada a aguas territoriales italianas interpuesta por las autoridades de ese país. Este tribunal sustenta su decisión en la situación de gravedad y urgencia excepcionales en las que se encuentran las personas rescatadas por el Open Arms. Durante estos días en alta mar, 16 personas fueron evacuadas del buque español por motivos de salud. Este miércoles fueron 2 niños que presentaban problemas respiratorios. Podemos entrar en aguas italianas sin miedo a que se nos multe y se nos confisque el barco. Eso es lo que ando diciendo, y que también ha dictaminado que hay que desembarcar estas personas, pero no dicen qué puerto. Por lo tanto, es el gobierno italiano en el que tiene que responder ahora a su administración, a su justicia, ¿no? Veremos cómo transcurre en el paso de las horas, veremos lo que pasa. De su parte, la ONG Amnistía Internacional critica la posición pasiva que habría adoptado en este tema el gobierno de Pedro Sánchez y pide alcanzar un acuerdo europeo para que siempre se permita el arribo de estos barcos. Desconcertados ante la falta de respuesta de un gobierno que hace un año, por ejemplo, con el Aquarius, demostró que quería ser parte de la solución y poner en el centro, en primer lugar, acoger a las personas que necesitan, o sea, que están en el mar. O sea, lo primero son las vidas, lo primero es el desembarco en puerto seguro. Otro problema parecido es el que está viviendo el barco Ocean Viking, contratado por las ONGs Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterráneo, quien lleva a bordo 356 migrantes rescatados. Amigos televidentes, y desde que el gobierno de Italia en junio del año pasado prohibió el ingreso de migrantes a través de los barcos controlados por estas ONGs, ya son más de 2.000 las personas que han sido rechazadas el momento de ingresar a ese país. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias, Marcelo. Y aumenta la preocupación de las autoridades en Rusia luego de la explosión de un misil de crucero en una base militar ocurrida el jueves pasado. El Servicio Meteorológico ruso reveló que el nivel de radiación en una ciudad en el noroccidente del país aumentó hasta 16 veces luego de este incidente. Equipos de emergencia coordinan la evacuación de una población aledaña a esta zona en la que se registró el potente estallido. Se cree que la explosión se ocasionó
tras un incidente durante el ensayo de un nuevo sistema de propulsión nuclear. El futbolista argentino Emiliano Sala, quien murió luego de que su avioneta se estrellara en el Canal de la Mancha en enero pasado, habría estado expuesto a altos niveles de monóxido de carbono antes de fallecer, según un informe que ha sido divulgado este miércoles por la División de Investigación de Accidentes Aéreos británica. Las pruebas toxicológicas indican que el delantero del Cardiff había inhalado una cantidad elevada de gas que le pudo causar un ataque al corazón o haberlo dejado inconsciente antes de que la aeronave impactara contra el agua. Hong Kong continúa sumida en el caos y la represión, pese a que el aeropuerto internacional de la región, administrada por China, ha reanudado hoy sus operaciones. Luego de varios días bloqueado, la policía no da tregua a las miles de personas que siguen en la calle, rechazando esa polémica ley de extradición a China continental y a otras políticas de la actual administración. Mientras tanto, también aumenta el tono amenazante del gobierno de China. Imágenes satelitales que vemos en pantalla registran la presencia de más de 500 vehículos militares en un complejo deportivo en la ciudad de Shenzhen, fronteriza con Hong Kong. Sigue la batalla campal en Hong Kong. Los efectivos de seguridad arrecian la represión contra los manifestantes que rechazan las políticas del gobierno y el controversial proyecto de ley que autorizaría las extradiciones a China continental. Los uniformados arremetieron contra cientos de personas que se encontraban congregadas a las afueras de una estación de policía. Con gases lacrimógenos dispersaron a los protestantes que pacíficamente exponían sus reclamos con nada más que dispositivos de iluminación láser en sus manos. Los agentes condenaron lo que calificaron como actos de violencia y rechazaron la presencia de disidentes en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong. La terminal aérea restableció este miércoles sus operaciones luego de ser escenario de enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. El Aeropuerto Internacional de Hong Kong es un centro de transporte esencial. No es un lugar apropiado para protestar porque es una infraestructura insustituible en Hong Kong. La policía de Hong Kong siempre ha facilitado protestas pacíficas y ordenadas a lo largo de los años, pero los actos extremadamente radicales y violentos ciertamente han cruzado la línea y deberían ser condenados con la mayor severidad. Entre tanto, el gobierno de Xi Jinping aseguró que no tolerará la violencia y que no se quedará de brazos cruzados ante las fuerzas extranjeras que a su juicio están apoyando a los manifestantes. Amenaza que parece ya estar en práctica, pues imágenes satelitales divulgaron lo que parecían ser unos 500 vehículos pertenecientes al cuerpo paramilitar chino Policía Popular Armada, estacionados en un complejo deportivo en la ciudad fronteriza de Shenzhen. Pero los manifestantes no se intimidan ni ceden en sus demandas. Hoy protagonizaron la llamada protesta del ojo tapado, para mostrar su indignación por el disparo de una bala de goma que recibió una joven en el rostro y por el que perdió la visión en uno de sus dos ojos. Esta es una señal para mostrar que no toleramos la violencia de la fuerza policial y creemos que es una injusticia usar esa fuerza para disparar este tipo de balas contra ciudadanos normales. Con aviones cisterna, más de 200 bomberos en Grecia intentan detener el incendio en la isla de Eubea, que amenaza con causar una enorme catástrofe ecológica al arrasar una de las mayores reservas de flora y fauna salvaje del país. Las altas temperaturas y los fuertes vientos dificultan las tareas de extinción de las llamas. La isla de Eubea es la segunda más grande de Grecia. Día de homenajes en Italia con una ceremonia religiosa, flores blancas y cánticos. Los residentes de la ciudad de Génova han conmemorado el primer año del derrumbe del puente que causó la muerte a 43 personas. Funcionarios del gobierno, familiares de las víctimas, llegaron hasta este lugar para participar en los actos. También asistieron los directivos de la compañía Atlantia y de su filial en la ciudad, a quienes se les acusa de la negligencia. Poco tiempo después de su llegada a esta ceremonia, los ejecutivos tuvieron que abandonar el sitio a petición de los familiares de las víctimas. La activista Greta Thunberg comenzó una travesía de 5.000 kilómetros a través del Océano Atlántico. Esta joven, que lucha por el medio ambiente, zarpó el miércoles en un velero desde el Reino Unido rumbo a Nueva York. Va a asistir a la Cumbre Mundial de la ONU sobre las acciones climáticas que se va a llevar a cabo el 23 de septiembre próximo. Thunberg, quien va a bordo de una embarcación que no emana carbono y se recarga con paneles solares, está acompañada del príncipe de Mónaco, Pierre Casiraghi, y este viaje de ambos durará 2 semanas.
No me preocupan las reacciones de los que niegan el cambio climático. Lo que me preocupa es si haremos algo o no, si las personas en el poder reaccionarán y actuarán con la fuerza necesaria. No soy tan especial, no puedo convencer a todos. En lugar de hablar conmigo y con niños y adolescentes, deberían hablar con ellos, con los científicos y expertos reales en esta área. En Macedonia del Norte, un estilista utiliza los retazos de cortes de cabello de sus clientes para crear retratos de celebridades locales e internacionales. Entre los más destacados están las representaciones de deportistas como el exfutbolista brasileño Ronaldinho o el tenista serbio Novak Djokovic. Gracias por su sintonía fiel a NTN24, el canal de las Américas. Los invitamos a que sigan informados en Twitter, @NTN24. Recuerde consultar todas las noticias en nuestro portal web ntn24.com. Feliz tarde.